Pues ya es miércoles, mis hermanos. Ya llegamos a la mitad de la semana, miércoles 5 de febrero, que aquí en México, bueno, civilmente se celebra la Constitución, el Día de la Constitución Mexicana, y litúrgicamente la fiesta de San Felipe de Jesús Mártir. Eh, Como otras veces que hay una fiesta particular importante, como es aquí en la Arquidiócesis de México, este es un santo mexicano. Las lecturas son diferentes. Dejamos a un lado la carta a los hebreos y vemos el libro de la sabiduría. El día de hoy, aparte que son 3 lecturas, porque es un santo importante aquí en la República Mexicana. Entonces les doy la bienvenida a este su rincón del diácono y vamos a disponernos a meditar la palabra de Dios el día de hoy. La primera lectura, como les decía, es del libro de la sabiduría, capítulo 3, versículos del 1 al 9. En la segunda lectura vamos a meditar la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos de 7 al 15. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 26. Y como les decía el lunes, seguimos meditando el tema de la muerte, porque hoy nuevamente San Felipe de Jesús es mártir, como ayer Santa Águeda era mártir, y como el lunes San Blas, obispo, que también era mártir, y como mañana que vamos a meditar a San Pablo Pablo Miki y compañeros mártires. Pero el día de hoy, empezando con la primera lectura, nos habla del sufrimiento que en aquel entonces, así como la enfermedad, se veía como un castigo. Se veía como un castigo para las personas que lo sufrían. Por eso dice aquí el libro de la... Dice, la gente pensaba que sus sufrimientos era un castigo, pero ellos confiaban en la inmortalidad. Dice, después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. O sea, el libro de la sabiduría nos habla que el sufrimiento no es necesariamente un castigo, es una purificación. Por eso también cuando la muerte dice, los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Se fijan cómo era la mentalidad, pero por eso ahí es donde entra la palabra de Dios. ¿La muerte es destrucción? ¿La muerte es una desgracia? Pues sí y no. Sí, para aquellos que rechazan a Jesús, para aquellos que rechazan la salvación. Entonces la muerte será una desgracia porque irás a donde será el llanto y el crujir de dientes. Pero no si tú aceptas al Señor, si tú vives luchando contra el pecado, entonces sucederá lo que dice aquí esta primera lectura. Dice, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Aquellos que sean enviados al infierno van a recibir el tormento eterno del fuego. Pero aquellos que luchemos por llegar al reino de Dios y al morir lleguemos al cielo, la muerte no es una desgracia. Porque dice aquí, no recibirán ningún tormento. Las almas de los justos descansan en paz. Y la palabra justo, acuérdense, aquel que se ajusta a lo que Dios pide. Si nosotros vivimos en este mundo luchando por ajustarnos a lo que Dios pide de nosotros, nuestras almas descansarán en paz y no sufriremos ningún tormento. Por eso dice, pero los justos están en paz. Esto es algo, pero tenemos que ser fieles al amor. Dice, el día del juicio brillarán los justos como chispas. El Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Es hermoso esto, mis hermanos. Nosotros somos afortunados de tener ese Dios misericordioso. Y si esto lo dice en el Antiguo Testamento, pues ahora Jesús en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas estas promesas. En la segunda lectura de hoy, que les decía, en 2 Corintios, capítulos 4, versículos 7 al 15, nos recuerda eso, que nosotros tenemos esa fe en nuestro corazón, que aunque somos hechos de barro, tenemos un tesoro dentro de nosotros que nos da una fuerza para vencer el mal, que nos da una fuerza para luchar, pero nos aclara que esa fuerza viene de Dios, no viene de nosotros, porque nosotros somos frágiles como el barro, pero Dios nos hace fuertes como el fierro.
Por eso me encanta a mí esta seguidilla de cosas que dice. Dice, por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Nos podemos ver derribados, pero no vencidos. Esa es nuestra esencia, mi hermano. Esa es tu esencia y esa es la mía. Nos podrá derribar, pero no nos quedamos en el suelo, nos levantamos. Somos como esa pequeña parábola que te cuento de la paloma y el sapo. El sapo se queda en el lodo, se queda en el pantano y se burla de la paloma cuando el viento la tumba en el lodo. Así se burla el diablo cuando ve que caes en el pecado y dice, ahora sí, ya eres de los míos. Sin embargo, esta paloma se levanta, se sacude el lodo y vuela hacia las alturas. Y le dice al sapo, sí, nada más que tú te quedas en el lodo. Yo puedo volar a las alturas al encuentro del Señor. Entonces eso es muy hermoso porque nuestra vida es una lucha continua a la muerte. Todos los días nos enfrentamos a la muerte, pero a la muerte del pecado. Pero tenemos que recordar que tenemos el Espíritu del Señor en nuestro corazón. Tenemos ese mismo Espíritu de Jesús. Por eso dice, poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura. Creo, por eso hablo. Por eso nosotros creemos, por eso hablamos. Dice, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado. Entonces, qué hermoso es esto. Nos está recordando que podemos ser vencedores del mal. Y en el Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 26, también nuevamente nos vuelve a decir esto. O sea, que tenemos que enfrentar el sufrimiento. Yo les recuerdo y ojalá es algo que me iluminó el Espíritu Santo, y porque a veces esas cosas se nos quedan más en nuestro corazón como cuando lo meditamos así, con la palabra oso, oración, sacrificio y obediencia. Oración para poder soportar el sufrimiento y poder ofrecerlo como sacrificio a Dios, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo lo que Él quiere para nosotros. Por eso aquí dice el Señor Jesús, si alguno quiere acompañarme, fíjense, es importante esto. A veces decimos que es lo mismo si alguno quiere seguirme. Las traducciones a veces pueden deformar o restarle la importancia. No es lo mismo que seguir que acompañar. Seguir, yo puedo seguirte a lo lejos. Acompañar es estar cerca de ti. Y a veces seguirte a lo lejos, como ayer se me olvidó recalcar algo que siempre le recalco en el caso de la mujer hemorroísa. Muchos seguimos a Jesús a lo lejos o de cerca pero apretujados. Estamos cerca pero lejos, porque solamente vamos en la moda, entre la bola, como borregos siguiéndolo. La mujer hemorroísa nos enseñó a acompañar a Jesús y tocarlo para poder recibir esa fuerza sanadora que Jesús sintió que salió de él cuando la mujer lo tocó. Entonces por eso dice, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Tú vas a tener cruces, vas a tener tormentas, vas a tener sufrimiento. Dice Pablo, todavía tenemos que sufrir mucho, pero nada se compara el dolor y el sufrimiento de este mundo con la gloria que nos espera en el cielo. Por eso dice, el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Y luego una frase que aquí, al menos en México, muy seguido la ponen en el radio, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? ¿De qué te sirve querer tener mucho dinero? ¿De qué te sirve tener mucha fama? ¿Cuánta gente que tiene dinero, que tiene fama, cuando la pierde se suicida? Porque se da cuenta que eso no era lo más importante. Y cuando piensa que eso es lo más importante que tiene, cuando lo pierde, por eso se suicida, porque siente que lo ha perdido todo. Pero cuando estás con Jesús, hasta cuando estás pasando por la cruz, yo les decía que yo tengo un problema aquí en el hombro que me molesta, me duele, pero una señora un día me dijo, padre, perdóneme porque de repente se me olvidó aprenderlo. Me dice, padre, yo estoy orando por usted para que pueda salir adelante de ese problema del hombro y se lo estoy encomendando a la llaga del hombro de Cristo. Yo no conocía esa devoción. Yo un día busqué la imagen en Google y encontré a Jesucristo cargando la cruz de este lado con este hombro. Y eso me ayudó mucho, saber que puedo soportar esa cruz porque Cristo la cargó también por mí.
Entonces, por eso oración, sacrificio, sufrimiento y obediencia nos ayudan a poder, como dice aquí, cargar la cruz de cada día y no desfallecer, porque sabemos que Jesús la carga con nosotros. Cuando el cirineo le ayudó a Jesús con la cruz, a mí me gustó mucho esa meditación que nos hizo una vez el Padre Vivas cuando era estudiante del diaconado. Dice, el cirineo no le ayudó a Jesús con la cruz, porque Jesús iba cargando una cruz que no le correspondía. El cirineo cargó la parte que le correspondía de la cruz a nosotros. Y por eso nosotros tenemos que cargar la parte que nos corresponde cada día para poder ser verdaderos seguidores, pero sobre todo para ser verdaderos acompañantes de Jesús. Yo te invito no solamente que sigas a Jesús, sino te invito a que lo acompañes. Y por eso te invito que no seas seguidor mío, que seas seguidor de Jesús, y más bien que me acompañes cada día, que nos sintamos cerca en la distancia, porque estamos cerca en el corazón, porque estamos unidos. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, está Jesús en medio de nosotros, y tú y yo todos los días nos reunimos en el nombre de Jesús, y por eso a la distancia sentimos esa cercanía del afecto como cristianos. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, dile al Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Un saludo para ti y para toda tu familia. Cuídate mucho.